Los 1000 relatos de los grandes. Ellos te cuentan su vida, nosotros simplemente los aplaudimos. ¿Qué fue de tu vida? Con Socorro Sampen. Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estamos aquí una vez más, hoy en nuestra casa Radio Nacional, la casa de todos los peruanos. También un saludo cordial a los amigos que nos siguen a través de las ondas de Filarmonía y por supuesto a todos los seguidores que están ahora continuando, digamos que siguiéndonos en la plataforma de YouTube. Ahí estamos escuchando, viendo, leyendo sus comentarios y contestándolos. Nuestra familia sigue creciendo, así que compartan, pasen la voz, suscríbanse y bueno, como siempre, acompáñennos. Hoy está un personaje al que ya estábamos echando de menos, ¿eh? Un personaje que llegó a formar parte incluso de la vida, de la actividad, de las expectativas de varios grupos de niños. Ustedes dirán ¿qué tiene que ver? Bueno, él es una persona seria, a quien recordamos por su participación en programas de una de las casas televisoras más antiguas, digamos pioneras del Perú, Panamericana Televisión, para ser exacta. No lo veíamos en pantalla de manera continua, pero sabíamos que él estaba ahí. Él asumió importante participación en uno de los primeros informativos televisados en horario matutino. Pero tal vez muchos lo recuerden más porque se inmiscuyó en la maravilla de nuestra vida natural y de esa naturaleza tan privilegiada que tenemos en nuestro país. Porque creó, dirigió, incluso locutó una serie de documentales que pusieron al alcance de grandes mayorías esas riquezas que tenemos en nuestro territorio. Por eso es que se vinculó tanto con niños, pero él nos va a contar más de qué se trató esta relación que tuvo con los pequeños. No quiero hablar mucho porque el tiempo vuela y más bien esperemos que él nos cuente de su vida, de su historia, de sus proyectos, de lo que hace en la actualidad y por qué mantiene vigencia y frescura en estos tiempos en que la comunicación es distinta a como se realizaba en los momentos de gloria de la casa televisora de la que les hablaba. Pongámonos cómodos, amigos. Aquí se inicia ¿Qué fue de tu vida? Por Radio Nacional, Filarmonía y nuestra plataforma de YouTube. Periodista inolvidable. Encontró el camino que sintetice sus dos grandes pasiones, el periodismo y la sociología. Ese camino fue los documentales. Y vaya que sus documentales marcaron un antes y un después en la historia audiovisual del Perú. Gracias a su extraordinario trabajo fue que todos los peruanos pudimos conocer y adentrarnos en nuestra maravillosa selva. Han pasado 30 años desde que saliera al aire el grandioso documental La Reserva de Biosfera del Manu, en señal abierta y para deleite de todos. Hoy, alejado de las pantallas, sigue trabajando con ímpetu, pero ahora con las nuevas generaciones como maestro universitario. Esta tarde, ¿qué fue de tu vida? Tiene el agrado de conversar y conocer más de este recordado periodista peruano. Hoy recibimos a Alejandro Guerrero. Bienvenido, Alejandro. Fuertes palmas para él. Bravo, Alejandro. Fuertes palmas, efectivamente. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Y nos quedamos cortos. Bueno, sociólogo de profesión, comunicador, también de profesión, pero básicamente por vocación. Sí, bueno, en realidad hay dos pasiones grandes en mi vida que felizmente las he podido cumplir siempre. Es el periodismo y la docencia. Yo nací para la docencia, me encanta. Y lo que es más, comencé mi vida profesional siendo profesor y ahora, después de dejar la televisión ya unos años, sigo siendo profesor universitario y pues me siento muy bien porque creo que estas dos cosas que siempre fueron una gran atracción para mí, tuvieron mucho interés en mi vida, las he podido realizar y enhorabuena, satisfecho con la vida entonces. Ya puedes dejar los audífonos porque entiendo que pueden ser molestos.
Bueno, normalmente una conversación se inicia desde el principio, como todo, ¿no? Y te felicito por esto de la docencia innata, digamos, porque no todos pueden enseñar lo que saben, lo que la vida les permite aprender. Y transmitir, enseñar, permitir que otros aprendan lo que tú a lo largo de la vida has aprendido, y para mí es un don. ¿Tú lo consideras también así? Sí, claro. Tú tienes razón cuando dices, no todas las personas pueden enseñar. Hay muy buenos profesionales, pero que no llegan a ser buenos profesores, buenos docentes. Se necesita una serie de recursos, habilidades, paciencia y sobre todo amor al trabajo de docencia. Exacto. No es fácil trabajar nada. con estudiantes y además cada generación va cambiando, es diferente, es complicado. Sin embargo, si uno tiene verdadera vocación, ganas, pues lo hace bien. Yo leí hace poco, y tal vez tú también, una carta de un profesor uruguayo, un profesor universitario uruguayo que publicó una carta y se hizo viral en todos lados, en la cual él decía: renuncio, se acabó. No quiero seguir enseñando, no puedo seguir enseñando en las universidades donde los alumnos no me atienden, donde la competencia que tengo con los celulares y con las tablets es demasiado grande, donde yo no puedo dictar una clase donde están chateando o no me atienden. Y hace una serie de explicaciones muy lúcidas e interesantes todas, pero en la cual tira la toalla, ¿no? Dice, ya no puedo más con esta generación que... Es cierto, yo también vivo eso y muchos profesores lo vivimos en las aulas universitarias, donde la tentación del celular es muy grande para el estudiante. Sin embargo, creo firmemente que un profesor que prepara bien una clase, que va muy motivado, que está actualizado sobre los temas, puede captar la atención de los alumnos más negligentes, de los más díscolos. Así que en esto yo creo que siempre será el resultado del trabajo del profesor. Sí, y comparto contigo esa postura. No hay más. Es como el padre con el hijo, ¿no? El hijo puede ser muy rebelde, lo que sea, pero el padre pues, es el padre por algo, ¿no? Entonces, ¿quién es el llamado a poner orden, disciplina, a trazar una senda? El padre, ¿no? Sí, los jóvenes saben apreciar muy bien cuando reciben un producto, cuando reciben información de calidad, cuando lo que la clase se desarrolla en medio de un ambiente animado, cuando el profesor llega con algo interesante para comentar antes de empezar la clase. Claro, un profesor que llega, se sienta y empieza a pasar lista, ya está muerto, todo el mundo está chateando, ¿no? Efectivamente. Pero esto tiene mucho que ver con el periodismo. El periodismo, el trabajo de reportero, siempre nos mantiene la mente alerta, ágil, estamos informados, conectados con la realidad. Entonces, hacer docencia y periodismo son, yo creo, actividades hermosas, muy compatibles. Claro, definitivamente. Muy compatibles. Una cosa se nutre de la otra. Sí, claro. Digamos, y el periodista siempre tiene hambre de conocimiento, ¿no? Además, mira, un reportero se para frente a una cámara, tiene un salón de 2 millones de personas. Exacto. Y tiene que de alguna forma enseñarle algo, graficarle algo, el hecho que ha sucedido, transmitir. A veces los reporteros no se dan cuenta, pero cuando ellos están mirando la cámara y están hablando, le están hablando a un auditorio inmenso. Yo enseño periodismo en televisión y le digo eso a mis estudiantes: miren la cámara, miren fijamente la cámara. Y recuerden que ahí atrás hay 1 millón, 2 millones de personas que están siguiendo cada palabra que va a decir. Así que están enseñando. Están enseñando. Y mira, y continuando con este tema, ¿te acuerdas antiguamente la calidad de santa palabra que tenía lo que decía el presentador de televisión? De ahí que salió un eslogan un poquito, digamos, irónico. Si lo dicen en televisión, debe ser verdad, porque el que estaba al frente decía algo y con tal autoridad que los televidentes, los oyentes, lo dábamos por cierto. Y esa es una regla que debería ser inconmovible, debería ser siempre así. Es una Creo que los comunicadores estamos llamados a ser guardianes del lenguaje. No importa lo que ocurra con el uso del idioma en las calles, nosotros tenemos que manejar el idioma adecuadamente, usar las palabras precisas, hablar con elegancia para que el público de alguna manera nos siga. Pero no podemos nosotros decir, no, la gente habla así, también hablaremos así. No, es nuestra obligación. Somos primero que nada guardianes de este maravilloso idioma que es el español. Y hasta donde sea posible, pedir a los alumnos que
se mantengan también en esa línea. Pero claro, para hacerlo deben leer, leer y leer. Y es lo que estas generaciones no quieren hacer mucho, Nos ¿no? está faltando un poco y hay que encontrar cuál es la clave, ¿no? Porque curiosidad tenemos todos y eso es innato en el ser humano. ¿A qué pasa que se nos corren cuando le decimos lean y buscan el pretexto para no hacerlo cuando debería ser al revés? Porque lo que se tiene que hacer es darles lecturas que sean interesantes para ellos. A veces pensamos que lo que yo he leído va a ser interesante para él. La lectura es un acto de amor. Yo me enamoro de algo porque me entusiasman sus características, pero esa otra persona no se enamora de lo mismo. En consecuencia, yo tengo que ver qué cosa le doy para que él se enamore. Yo tengo en el curso que dura 5 meses y medio, 30, 35 estudiantes y los hago leer 3 libros. ¿Ya? Del primer día les digo, acá se lea y se lee 3 libros. Me miran un poco horrorizados, pero al rato están leyendo y les digo, si alguien dice que el libro que le he dado es aburrido, yo lo apruebo sin decir nada. Pero todos leen y descubren que sí les encanta, porque hay que escoger bien los temas, los libros para ellos. Sí saben leer, O sea, sí quieren leer. Buena idea esa, ¿no? Lean 3 libros, o 4 o 2, los que se les asigne, pero que ellos escojan sus títulos. Claro que sí. Correcto. Claro Como que la sí. música, ¿no? Claro. Tú escoges la música que te gusta, disfrutas la música. Piensa en la lectura como un acto de amor. No se puede imponer. El verbo amar no acepta el impositivo. Exacto. No acepta el impositivo. Dice, ama. No. Uno Amor ama. libre, ¿no? Cuando Claro. se hablaba del amor libre, en los, no sé, a principios de los 80, los 70, decían, amor libre, pero que ¿acaso existe algún amor a la fuerza? Ay, ¿no? claro. Pero buena idea, y lo decía Marta Hildebrandt, ¿no? Leer es un placer, ¿por qué no entendemos? Bueno, partimos también porque muchas veces en el colegio nos ponen como castigo la lectura, ¿no? Castigada por esto, vaya usted a leer de acá a acá. Un grave error. Y lo asociamos, que es un castigo. Claro. Pero bueno, una buena salida. Lean lo que ustedes escojan. Sí, y ahí me comentan. Y de sí, paso todos yo les aprendemos. digo siempre, no lean porque es un libro famoso, no lean porque es un clásico, no lean porque es el libro de moda, no lean porque hay que leer, lean lo que les gusta leer. Ese es el tema, es un acto íntimo, personal, para disfrutar. Entonces no me tengo que castigar con un libro. Si un libro que puede ser muy interesante, muy popular, no te atrae, no te captura, no te cautiva, pues no lo leas. Claro, Busca otro. De pronto en otro momento Es llegarás a cierto. él. Porque imagínate, si todos leen diferentes cosas y luego las comentan en clase, la riqueza que recogemos de tanta lectura Sí, sí. y se intercambia después, esta me gustó, esta yo no la leí, mira, y qué maravilla. Pero- a que todos lean lo mismo y solo compartan un Claro tema que en sí. clase. Pero lo que hay que hacer es tener el rebote en la casa, ¿no? A veces los alumnos leen, se entusiasman en lo que leen, despierta su imaginación, despliega sus ideas y a veces en la casa no hay un rebote, no hay con quién conversar el tema, no hay con quién ampliar la discusión, ¿no? Yo a veces les digo, conversen sobre estos temas en sus casas en la sobremesa. Y a veces descubro con pena que no hay sobremesas porque comen solos, porque no hay esta reunión de la familia donde se puede conversar, discutir de los temas de la semana. Yo entiendo que el mundo moderno exige a los padres pues trabajar, romperse el alma muy duro y a veces no hay tiempo para un espacio para conversar con los hijos, pero hay que buscarlo, hay que buscarlo. Pero ¿qué pasaba antes? Si los padres siempre se han roto el alma por trabajar. Antes las familias eran más numerosas. Sí, pues. No, teníamos 10 hermanos y Eso es trabajaba papá en la calle, mamá Yo trabajaba creo en que casa. el ritmo de la vida se ha vuelto mucho más rápido, la competencia es más dura, las condiciones económicas del país han cambiado, entonces ahora el esfuerzo que le tienen que dedicar es mayor. Recuerda, solo movilizarte te quita 4 horas en el día y te amarga el día, te envenena con tantas cosas que hay que hacer para transportarse. Entonces muchos llegan a casa cansados y ya el hijo no tiene esa persona, ese interlocutor con el cual hablar, ¿no? Decir, hijo, ¿qué tal? ¿Cómo van las cosas? ¿Qué leíste? ¿Qué aprendiste en la universidad? Yo le digo a mis alumnos, atención, un hijo en la universidad
toda la familia en la universidad. Ajá. Un hijo en la universidad, porque además la mayor parte de los que vienen a las clases es el primer hijo en la universidad, ¿no? El primero en la familia a veces. Entonces yo digo, un hijo en la universidad, todos están en la universidad. Si comparten, si conversan, si les hacen partícipe a sus parientes, a sus familias, de los trabajos y de las cosas y de los temas interesantes que se aprenden en las aulas, ¿no? Y todos aprenden, claro. Sí. Ahora, cuéntanos en tu caso. Me imagino que sí has tenido el privilegio de una familia en la que estaban los padres, que conversaban, que los hermanos compartían. ¿Cómo? ¿Tienes varios hermanos? Sí, yo soy... Esa curiosidad siempre nos mueve. Sí, yo soy de una familia de esas numerosas, ¿no? De 6, yo soy el cuarto. Pero sí tuve un hogar con muy buena disposición de mis padres, principalmente de mi madre, que era una gran lectora y que desde los 6, 7 años, yo recuerdo, me hacía leer mitología griega, ¿no? Para mí la mitología griega fueron mis primeros héroes de acción, ¿no? Entonces me entusiasmé mucho leyendo, y cuando se dio cuenta que me gustaba, pues me conseguía más libros, hablaba conmigo, hablábamos de los mitos, de las leyendas, de los dioses, me fascinaba, y de ahí ya continué mucho leyendo por mi cuenta. La mitología es una buena forma de introducir la lectura a los jóvenes. Claro, sí, los pequeños. Que sí. Algo hay que los atrapa cuando, no sé, se trata de criaturas extrañas, por ahí de pronto los cíclopes, es una fascinación. Hubo una época, había funcos, muñecos. Finalmente, hasta el cine actual. El cine actual carece de temas, tiene una orfandad de ideas espantosas. Se copia todo de la mitología griega o nórdica, ¿no? Sí. Ahí tienen ese, cuando veo algunos muchachos enamorados con Thor y el gran dios del rayo y el martillo. Y digo, ¿usted cree que Hollywood ha creado eso? Por Dios, eso es mitología nórdica, ¿no? El Asgard, Odín y todo eso. Ellos creen que Hollywood, algún productor, no tienen nada, ninguna idea, todo lo copian. Incluso los superhéroes estaban en esos claro, todo. Que leían los chicos. Ahí está, mira, esa es una demostración. En mis tiempos, y te estoy hablando, a ver, de finales de los 70, los chicos no iban al colegio, se tiraban la pera. ¿Y dónde iban? Al kiosquito donde les alquilaban los cómics. Los chistes se le decía en ese tiempo, claro. Que eran libritos más o menos de este volumen y no había dibujitos. Sí. Y ahí se la pasaban leer. Sí. ¿Dónde está que los chicos no leen? No, dejaban de ir al colegio por ir a leer. A ver, sí, en realidad no hay que quejarse. Hay que promover las cosas desde el hogar, al colegio, la universidad y permanentemente, ¿no? Entonces tendrás un profesional mucho más integral. No es solamente un profesional que haga bien su trabajo, sino un profesional que comunique las cosas correctamente, con precisión, con las palabras exactas. Eso es muy importante. Y eso se pierde a veces cuando no hay una exigencia suficiente en los medios también, ¿no? Efectivamente, porque eso de para que el público nos entienda, para que el público se familiarice, para que no se sientan distantes, porque antes sí había una cierta distancia en amables oyentes, lo cual no era necesariamente malo, ¿no? Una forma ceremoniosa, dada la época, porque así se hablaba en esa época. Los tiempos fueron cambiando, se le fue tratando de tú al oyente y de pronto ya aparecieron las jergas, y por ahí una que otra procacidad, hay que decirlo. Demasiada familiaridad y convertir en una cosa amiguera, una profesión que es seria. Trabajas con público, comunicas, tienes el privilegio de transmitir las noticias y eso se tiene que hacer definitivamente con conocimiento, preparación y con un buen manejo del idioma. De lo contrario es una grave irresponsabilidad intelectual, ¿no? ¿Cuál sería tu aporte en todo caso, ¿no? Sí, si haces claro, igualito lo mismo que se está haciendo, no mejoras nada. Eso que mencionaste, por ejemplo, ¿no? Yo soy reacio a que un joven reportero se acerque a una persona mayor y de frente le mete el tú, simplemente porque ve que es una señora modesta vendiendo papitas en el mercado y le dice, oye mamita, ven para acá. Y yo digo, ¿y de cuándo acá tienes confianza con ella? ¿Y por qué cuando vas a Miraflores y ves a una señora, a ella sí la tratas de usted? No,
Eso se nota en televisión, hay que tener mucho cuidado. Entonces, desde la forma como nos dirigimos a las personas, estamos dando una muestra de la educación que tenemos. Y el público nos está viendo. El público nos está viendo todo el tiempo y está juzgando nuestro trabajo. Es implacable, sí, claro que sí. Bueno, volviendo entonces a tus inicios, ahí se daba la maravilla de los cuentos, las lecturas de mamá. Y me imagino, papá, apoyándote en tus decisiones, porque esto de la comunicación, de la docencia, la pedagogía, eso viene desde siempre, ¿no? Sí, yo creo que uno nace con algunas habilidades, ¿no? Y las va descubriendo a lo largo de los años. Y antiguamente, perdóname, entre hermanos jugábamos a la escuelita, sí, no sé si te ha tocado, claro. Y no faltaba el hermano que era el profesor, y los demás hermanos éramos los alumnos. Ahí empezaba, bueno, desde ahí. Yo tuve la suerte de asistir a una escuela dominical protestante, pues mi familia era protestante, y entonces en las iglesias protestantes los jóvenes están obligados a enseñar a los niños desde los 14 años, ya tienes que ir a la escuela de niños y tú enseñar a los niños, contar las historias bíblicas, usar el franelógrafo, hablar con los chiquitos de 6, de 7, y cuando tienes 16, 17 te toca enseñar a los adultos. Y entonces la iglesia, sobre todo la escuela dominical que le llaman en la iglesia protestante, es un ejercicio para los jóvenes, ejercicio de sus habilidades de comunicación. A mí me sirvió mucho también eso. Ya, ahora mira que mencionas esto de protestante, siempre yo me he preguntado, ¿qué es protestante? Oh, claro, protestante viene de protestar y protestas ante algo que no te parece que es lo correcto, algo así, ¿no? Es así como surge el nombre de protestantes, y he conversado también con personas que practican, digamos, la religión cristiana, pero no precisamente católica, ¿no? Sí, claro. Evangélicos, algunos son mormones, testigos de Jehová. Y a todos ellos se les cataloga como protestante. Y ¿cuál es tu protesta? Y ahí sale la respuesta. Bueno, en realidad es un incidente histórico, ¿no? Cuando ya se había producido la reforma de la iglesia, Lutero ya había clavado sus 95 tesis, y bueno, la iglesia ya estaba partida y habían surgido la iglesia, primero la iglesia luterana, luego la iglesia calvinista y finalmente en Inglaterra Enrique VIII con la iglesia anglicana, y muchos reyes y príncipes tuvieron que aceptar que su población comience a seguir esta nueva forma de evangelio que era la iglesia protestante. ¿Pero por qué protestante? Porque en algún momento Carlos V, ¿no?, que necesitaba que todos lo apoyen en las guerras que tenían contra los musulmanes, quiso prohibir que estas iglesias sigan proliferando para unirse todos bajo la misma religión y pelear contra los musulmanes. Entonces lo quiso prohibir y por supuesto la gente que ya seguía en esas iglesias protestaron, reclamaron y enviaron una carta de protesta a todos los que firmaron la carta protestantes. Ahí está el origen del término protestante. El término, ¿no? Fue contra Carlos V. Ahora, en realidad la palabra correcta es evangélicos, porque se basan en los evangelios. Tú sabes que para ellos es fundamental Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Entonces la vida de Jesús, las obras de Jesús. Entonces evangélicos es un nombre. Sin embargo, no hay mucha diferencia. Como dijo alguna vez Juan 23, un papa admirable, decía, más son las cosas que nos unen que las que nos separan. Definitivamente, lo dijo Juan Pablo II, ahora Francisco, con una visión más abierta, ¿no? Oh, sí. Y si hay que protestar contra algo, es contra ciertas formas que nos dividen. Yo comparto el punto de vista que finalmente si creemos en el mismo Dios, pues, ¿qué hacemos? Sí, nada. ¿No? Creando diferencias. Creer en Dios y pelear para ver cuál es el mejor Dios es la estupidez más grande de la humanidad, ¿no? Cuando yo era un joven reportero vino Juan Pablo II, claro, el Papa polaco, sí, claro. Panamericana me mandó a mí, a El Salvador, a la misa tremenda, gigantesca, enorme, que se reunió. Y bueno, ese papa tenía una luz alrededor. Una aura tremenda. Sí. Yo, como te digo, no soy católico, pero él sí tenía una luz de hombre de Dios, ¿no? Y yo tengo una anécdota estupenda, porque yo estaba transmitiendo en vivo, acabó la misa, y el papa avanzaba por una pasarela que le habían hecho, y yo estaba cubriendo aquí, y de repente lo veo venir solo, absolutamente solo. Su seguridad se había quedado unos 3 pasos atrás, y se acerca y me mira, y yo también lo miro, y yo me inclino con el micro y le digo, su santidad, una bendición para nuestros televidentes.
Y me miró, sonrió y me dio la mano así. Y se fue. No dijo ni una palabra, pero me quedé así. Increíble, sentía que había estado ante la presencia de un hombre que realmente creía en lo que hacía, de un hombre que sí tenía una iluminación divina. Días después se apareció en Panamericana un tipo increíble, me dijo, tengo el mejor regalo del mundo para ti. Le dije, ¿qué es? Sacó un sobre y me dijo, mira esta foto. Yo solo con el Papa, con el micrófono que es tan emocionante. Sí, claro. Yo la tengo ahí en un lugar de privilegio en mi escritorio. Juan Pablo II, hombre sensacional. Papa peregrino, claro, el primer Papa peregrino. Efectivamente, y así como esa anécdota que nos cuentas, hay muchas personas que tienen algo similar, que han vivido con la presencia de Juan Pablo en su primera visita. Me parece la más emocionante, tal vez porque fue la primera. Luego volvió en el 83, si no me equivoco, que también fue importante, pero esa primera visita, y recuerdo Panamericana ahí. Qué carismático, ¿no? Tremendamente, su sonrisa, su mirada, como bien dices, un hombre elegido. ¿Te acuerdas cuando estaba en Iquitos haciendo una enorme misa y la Papa gente de Iquitos empezó a gritar, el Papa es charapa, el Papa es charapa, y el Papa no entendía el grito de la multitud, y un asesor le dijo en el oído lo que era, y él se acercó al micro y dijo, el Papa es charapa. Sí. Oh, pero ustedes siéntanse, la gente Román. es para siempre, ¿no? Olvídate. Lo aman para siempre. Sí, claro que sí. En la Plaza de Armas de Lima también estuvimos, la Guardia Juvenil, que éramos pericotitos. Oh, sí, había la Guardia. ¿Te acuerdas? Joven, La Guardia Juvenil del claro. Papa, ¿no? Que tuvimos el honor de integrar con la gente de la parroquia. Bueno, era eso. ¿Y cómo llegamos a Juan Pablo II? Tocando el tema de... Eso es lo que pasa a los periodistas, vamos saltando de temas, pero es bueno. Pero bueno, es parte de la vida y de la vida de Alejandro Guerrero que estamos compartiendo aquí en ¿Qué fue de tu vida? Nos queda media hora más para seguir, ahora tenemos que hacer la pausa, me indica Kimberly Acero, nuestra productora. Pero si recién están sintonizando, no sepan que estamos conversando con uno de los personajes más renombrados de nuestra televisión y podemos decir de los pioneros de los documentales que se han hecho con orgullo nacional. Todo peruano, desde el creador, productor, que es Alejandro Guerrero, locutor incluso, y los investigadores que le dieron forma a esta serie de documentales. Todo producto peruano. Así que eso es lo que nos espera en la siguiente media hora. Quédense con nosotros, volvemos de inmediato. Guariqueando. Hola Mirta, hola amigos de Activados. Esta es la cuarta edición de ¿qué, chicos? Guariqueando, porque siempre estamos llegando a los mejores guariques. Y hoy he venido recontra preparada con las garritas positivas para atrapar el mejor arroz con pollo de todo Perú, me han dicho por aquí. Así que hemos venido hasta el distrito de Surquillo, al mercado número 2. Así que acompáñame. Ese aroma me llama, me trae ¿a dónde? A Huerta Chinén. Así que vamos a buscar en la cocina Angélica. Angélica, ¿dónde estás? Angélica, ven para acá. Chinén, ¿cómo están? Angélica, ¿Qué tal? Nosotras felices porque Angélica es la capa de capas. Quiero que me expliques, por favor, esos 39 años de trayectoria dándole el mejor sazón criollo a todos los comensales. Son 39 años que llevo en este mercado número 2 de Surquillo, ¿no? Ahora, uno de los platos fuertes que me han dicho de Huerta Chinén es el riquísimo arroz con pollo. Por favor, yo no te voy a pedir el secreto, pero digamos, ¿cuál es el ingrediente que lo hace así riquísimo e irresistible? Creo que mis manos ya están curtidas, los aderezos, ¿no? Y con mucho cariño. Aquí tienes el arroz con pollo, mira, ve. Es riquísimo. ¡Uy, qué arroz con rico! pollo, ¿no? Un buen aderezo. Angélica, ¿cuántos platos salen al día, más o menos? Bueno, un promedio de 150, dependiendo de los días, ¿no? Acá la gente dirá, ya, milagros. Y ahora vamos a probar si es cierto lo que dicen de Huerta Chinén. Así que acompáñame. Lo siento, amigos. Yo tengo que hacer este trabajo tan sacrificado para que ustedes sepan de los mejores guariques. Así que, chau, chau.
Ya estamos de regreso, amigos. Este es ¿Qué fue de tu vida? Por Radio Nacional, Filarmonía y nuestra plataforma de YouTube. Gracias por sintonizarnos. Nos acompaña hoy Alejandro Guerrero, conversando de su vida, sus anécdotas, su profesión. Bueno, su profesión y su vida son casi lo mismo, ¿verdad? Es cierto. Llegaste entonces con la inquietud, con el estímulo, el empuje de la familia. Luego viene el colegio, viene el grupo, la iglesia que te congregaba, donde, digamos, puliste tus habilidades de pedagogo, puede decirse, y ya, terminas el colegio. Ahora, ¿qué viene? ¿La universidad sí o sí? Sí, la universidad. Pasé mis años universitarios primero en la Universidad Nacional Federico Villarreal y luego a la Universidad Católica, donde hice la maestría. A lo largo de todos los años también trabajaba paralelamente, había que pagar los estudios. El ejercicio del periodismo me hacía difícil, ¿no? En mis clases, seguir mis trabajos universitarios, pero perdóname, todo estuvo bien. ¿En Villarreal estudiaste sociología? Sí, en Villarreal. Correcto. Sí. Ya. Y luego, yo soy antropólogo por la Universidad Católica. Ya. En 1980, es un año especialmente emocionante para mí. Algunos televidentes ni habían nacido, tal vez tú tampoco. No, yo sí había nacido en el 80. 1980 es un año importante en la historia de nuestro país porque termina la negra dictadura de Velasco y Morales Bermúdez, ¿no? Años de confiscación de los medios de comunicación. 12 años fueron, claro, de dictadura militar. Una época terrible, ¿no? Donde tomaron el control de todo, le quitaron los medios de comunicación, periódicos, revistas, canales de televisión a sus dueños. Pero en 1980 regresa la democracia, Fernando Belaúnde gana las elecciones y lo interesante es que Belaúnde durante la campaña electoral había dicho: no voy a dormir un día en Palacio si no se le devuelve los medios a sus legítimos propietarios. Una promesa tremenda, ¿no? Y la cumplió. No sé cómo hizo Felipe Osterling, que era su ministro de Justicia, para arreglar el asunto legal, pero en los primeros meses de su gobierno Belaúnde cumplió y le devolvió los periódicos a sus dueños y los canales y todo. Pero claro, cuando regresaron los dueños a los medios encontraron un desastre espantoso, una ruina. No habían renovado equipos, los locales, bueno, manejado por militares, no se puede esperar mucho, ¿no? Entonces comenzaron una etapa de reactivación, de actividad para poder volver a trabajar y competir. Canal 4, Canal 5, y bueno, eran los canales más poderosos. Los comerciales en ese momento. Pues, claro. En ese momento, el comercio, Expreso, la prensa, todos tenían que reactivar. Entonces se necesitaba la presencia de gente joven que pudiera incorporarse a la actividad periodística desde diversas profesiones, ¿no? Tú recuerdas que para ese año todavía las escuelas de periodismo y las facultades no estaban muy desarrolladas. Periodismo escrito sí, pero periodismo en televisión casi nada. No había, pues, ¿no? No, casi empezamos hablando del 80, ¿no? ¿La escuela Jaime Bausati Mesa ya existía? Prensa escrita, prensa escrita, pero prensa de televisión. La Panamericana hace un gran concurso, convoca a jóvenes de diversas carreras, educación, filosofía, sociología, derecho, de todo. Fue la escuela, y para crear una escuela dentro del canal. O sea, Panamericana fue la escuela. La Panamericana fue la escuela, claro que sí. A esa convocatoria me presento yo y a mí el que me entrevista y posteriormente me contrata es el legendario Julio Extremadóvilo, ¿no? Tremendo periodista, hombre inteligente, muy activo, muy enérgico y todo lo demás. Y también estricto con el tema del idioma. Muy mal carácter y estricto con el tema del idioma. Recuerdo una anécdota que cuenta siempre Manny Rey. Ajá. Manny Rey una vez le dijo a una de las voleibolistas que tenían ahí en el estudio, las estaban entrevistando por su destacada labor como siempre, y le dice: tú eres una trome, le dice Manny Rey. Y Julio Extremadóvilo la llamó después para decirle que la amonestaba y una sanción sin goce de haber por no sé cuánto tiempo por utilizar lenguaje inapropiado al aire, claro. Por haber dicho trome. Además, sabes que Extremadóvilo venía de la prensa escrita, en consecuencia ellos tenían muchísimo cuidado. Mucho más. Tanto Julio Extremadóvilo como Carlos Paz Caferat
Plata, que era el director súper general, ¿no? Un referente. El mejor que ha habido en Panamericana, a quien yo recuerdo con mucho aprecio. Ellos crearon una escuela dentro de Panamericana. No es que contrataban a la gente y la ponían en pantalla, no, crearon una gran escuela de formación. Ahí llegaste. No podías salir al aire porque ya te habían contratado. Ahí me tomó un año que me acepten el primer pequeño reportaje al aire. Entonces había muchos controles de calidad para que el reportero pudiera trabajar. Poner a un reportero en vivo en una transmisión requería 3 años de experiencia. No podían, no confiaban. Entonces, esos fueron años de formación. Panamericana fue una gran escuela. O sea, tú te presentaste ahí, te encontraste con estos grandes monstruos que nos comentas. Digamos, pasaste por el pulido de la escuela. Así es. Y de ahí comencé a trabajar. Mi vida de ahí se desarrolló muy rápido. Trabajé primero en Buenos Días, Perú. Claro. Era un joven reportero que trabajaba de noche, ¿no? A mí me tocó el turno más duro que hay en el canal. Turno nocturno, para aprender además. Pues, digamos, ¿no? Que ahí pagaste piso. ¿No? Claro, de 11 de la noche a 6 de la mañana. Pero tiene su encanto ese turno. Tiene su encanto, sin duda. Además lo recomiendo, sí, porque trabajas sin jefes. Sin jefes. El jefe te deja unas cuantas referencias, te dice, chequea el aeropuerto, va a venir fulano de tal, mantente atento a la radio de la policía, algún incendio, algún crimen, lo que fuere, y por lo demás, busca tú tu material. Y toda la noche te toca patrullar y patrullar. Fueron 1 año y medio muy hermosos, claro. Mucha experiencia con tu reportero, tu camarógrafo, tu chofer, tu camioneta, tu radio, ¿no? Bueno. Y claro, y no como ahora, que es un pequeño aparatito que es el celular. Me encantaría haber tenido esto en ese tiempo. No había nada. Además, para comunicarnos teníamos una radio. Ya, bueno, y de ahí me pasaron a 24 horas. Trabajé 2 años más ya como reportero de noticias en 24 horas. Y ahí es cuando se crea Panorama, que era un programa político nuevo que iba a ser los domingos, semanal. Y a mí me recomienda, Extremadoiro me recomienda para que me pasen a Panorama. Y en Panorama me quedé 12 años. Eso todo. 12 años, sí, ahí hice trabajo. Tú sabes que esos han sido años muy intensos. Te estoy hablando de 82, 83, 84. Y tú sabes lo que significa en nuestro idioma decir 84, 85, los años del terror. Me tocaron los peores años en el trabajo periodístico. Mucha violencia. Sendero ya había iniciado su guerra contra el Perú. Cuando Belaúnde tomó el poder, inmediatamente Sendero empezó a incendiar Ayacucho. Comenzó lo que ellos llamaban la ILA 80, el inicio de la lucha armada del año 80. Y bueno, el país se llenó de regiones en emergencia. Y esa fue la época en que me tocó. Yo vivía entre Cusco, el Alto Guayaga, Huancavelica, Ayacucho. La angustia de tu familia en cada viaje que realizabas. Claro, era difícil. Además, fueron años complicados para los periodistas, peligrosísimos. Uchurajay. Recordemos Uchurajay. Uchurajay y tantos lugares donde murieron periodistas. Y de Uchurajay conocemos la historia y conocemos a los 7 periodistas y el guía, pero así como ellos ha habido otros tantos. Sí, ha habido muchísimos. A veces no se recuerda eso, no se recuerda a los muertos que fueron campesinos principalmente, civiles, militares, bueno, senderistas, pero y los periodistas que dejaron la vida por informar, por cubrir. Esa fue mi época de periodismo más duro. Llegado cerca del año 89-90, la cosa era gravísima en el Perú. El año 92, francamente pensé que Sendero Luminoso iba a tomar el poder. Francamente. Además hablé con contactos militares. Todo el mundo se iba de Lima. Toda la gente vendía sus casas, se iban, porque hasta los militares pensaban que sí, que Sendero podía tomar el control de Lima. ¿No te acuerdas que con un chisme paraban la carretera central? Sí, los paros armados nos dejaban los mercados desabastecidos. Entonces era terrible. Era terrible cuando llegó a Lima y lo vimos, quienes vivimos en Lima, y perdimos ya la sensación de tranquilidad. Claro. Y lo que te decía, ¿no? Si salíamos a la universidad o a donde fuera, nuestros padres estaban en la puerta esperando. La gente que no lo ha vivido ni siquiera se lo puede imaginar. Los apagones, los coches bombas, la violencia. Y si eras alumno de San Marcos, peor. Y llegabas a casa y, hijito, ¿qué tal te fue? No hicimos clase porque 4 encapuchados entraron y nos hicieron salir
salir del salón y ponernos en el patio. Y llenaron de pintas. Sí, Bueno, fue una época esos espantosa. años fueron terribles, pero finalmente, gracias al cielo, el grupo especial de inteligencia capturó a Guzmán, se acabó todo, se desarmó, metieron preso a Polay del MRTA, a Abimael Guzmán de Sendero, y el país entró felizmente en una etapa nueva. De pacificación. Yo allí pensé que era tiempo de cambiar. Ya había trabajado mucho en esto, entonces yo propuse en Panamericana, quiero cambiar, ya no quiero hacer periodismo de noticias, y ahí propuse hacer documentales. La maravilla de la que tenemos que hablar sí o sí, de todas maneras. Pero quería tocar, antes de irnos de lleno a eso, en algo que por ahí como que a algunos puede que desanime, quién sabe hasta ahora, tal vez ya estemos en tiempos nuevos. Poner rostros en pantalla implicará que estos sean de cierto estereotipo, o sea, carita bonita, de preferencia blanquita. Y no sé si había más varones que mujeres, pero no falta quien señale de esa época, digamos la época, no sé si pionera de la televisión peruana, en que se mantenía esos estereotipos. Y que no faltaba quien decía, a mí no me ponen porque soy feo, porque soy cholo, porque soy negro, porque de repente porque soy mujer. Creo que en los inicios la televisión nacional copiaba mucho los estereotipos de la televisión americana, ¿no? Casi todos los programas que teníamos estaban inspirados en programas americanos. Buenos días Perú, Good Morning America, 60 Minutes, Panorama y qué sé yo. Y se seguía esos modelos. Efectivamente se caía muchas veces en el error de privilegiar a personas con determinada composición racial. Sin embargo, con el tiempo fueron cambiando las cosas y se dieron cuenta de que lo que tenía que primar era el talento, la habilidad, capacidad de trabajo, ¿no? La respuesta de los periodistas en el campo, sobre todo. Porque, claro, tú podías tener a una persona con determinadas características en pantalla, pero en el trabajo de campo tenías que tener a la gente que realmente sabía, o Claro. fracasaba o moría. Entonces, creo que esas cosas se han ido superando poco a poco para bien. Lo que sí creo que no se ha mantenido con suficiente firmeza es exigir calidad, exigir mejor formación. En eso todavía Nos creo falta un que poco, hay creo. un poco por trabajar. Sí, creo que nos falta, no sé qué tampoco tan mucho, pero falta. Y sí, pues se han roto un poco los patrones, los estereotipos. Ya vemos la cosa un poquito más variada, vemos más presencia de mujeres, por ejemplo. Okay. Sí, lo hay. En un momento se le dio preferencia a la juventud, se le dio cabida a la juventud, lo cual estuvo muy bien. Eso fue a inicios de los 90, si no recuerdo mal, en que teníamos en pantalla personas maduras, con mucho conocimiento de los que aprendíamos tanto. Ahí está Martínez Morosini, en fin, Roy Morris. Y qué bien. Pero ya era momento de que entren más jóvenes. Y ingresaron jóvenes. Se necesitaba una Sí, había que renovación refrescar. generacional, Sí, porque claro. algunos habían envejecido en pantalla. Claro. Humberto Martínez Morosini era un tío de la familia, Claro. no, era respetadísimo. Claro. Lo que él decía, pues iba a misa, Era santa sus palabra. editoriales, ¿no? Claro. Solemne. Pero también los tiempos van cambiando, la gente necesita una forma de comunicación a veces un poco más próxima, ¿no? Claro, aparte que también los jóvenes necesitan espacio, entonces Sí, verse representados. verse representados y los mismos profesionales, ¿dónde van a trabajar ya? Pues Tú sabes que yo vi un noticiero en un país, creo que fue España, en un país de Europa, un noticiero singular, donde los conductores eran dos, pero lo novedoso era que era uno muy viejo y uno muy joven. Ahí está. Un joven y un viejo se sentaban a leer y entonces el viejo decía, hoy tenemos estas noticias, daba, y el chico también daba otra, y luego el viejo hacía su comentario y el joven lo miraba así, le decía, pero ¿por qué dices eso? Esto tiene esta razón de ser y aquello, y el otro lo miraba espantado y cada uno aportaba su punto de vista y la conducción era una especie de competencia entre los dos, quién tenía el punto de vista más lúcido, más interesante. Y yo decía, oye, qué fabuloso, ¿no? Porque así cubren a todos los públicos, ¿no? Claro, genial. Porque el muchacho no es que lo miraba como a una vaca sagrada, sino le discutía, ¿no? Oponía sus argumentos. Es la irreverencia natural en la Sí, juventud, como debe innecesaria. ser, claro. Innecesaria. Yo dije, algún día hay que copiar eso en el Perú, un programa así Buena sería idea. bueno, ¿no? Pero por supuesto.
Por supuesto, o sea, ahí le das cabida a ambos extremos, si se quiere, de la vida, y más aún si le ponemos un poquito más de matiz, hombre por acá, mujer por acá, un poquito lo que se hizo con Primera Edición, donde entraba Federico Salazar de Alianza y Sol Carreño de la U, y esos pleitecillos que le daban el toque chistoso. La complicidad planificada, ¿no? Y un poquito planificada, por supuesto, planificado, ¿no? Nada improvisado. Yo voy a decir esto y tú vas a pelear y tú me vas a responder. Bueno. Y rompías esquemas del informativo acartonado, ¿no? Ya le ponías un poquito de relajo cuando hay la posibilidad, porque no vas a dar noticias de tragedias con bromas, pues tampoco, ¿no? Eso tampoco. era así. O sea, es criterio ya. Así cambiaron. Pero vamos, llegó la hora de los documentales. Es que nadie se movía de su casa cuando empezaba la transmisión del Manu, en señal abierta, porque eso lo encontrábamos, ya había cable. Muy pocas personas tenían cable, pero ya había. Y si queríamos ver documentales, o nos alquilábamos un Betamax, un VHS, no sé. Pero ver un documental en señal abierta y un documental en nuestro idioma, sin subtítulos, con nuestro acento, hablando de nuestra tierra, de lo que tenemos. O sea, era demasiado regalo y lo teníamos ahí. Sí, en realidad fue una buena idea, ¿no? Yo vi en una oportunidad un mapa del Perú donde estaban marcados los parques y las reservas nacionales, lo que protege el Servicio Nacional de Áreas Naturales, que son como spots en el mapa, ¿no? Entonces mi pregunta fue, ¿qué se conserva? ¿Qué se protege en cada uno de estos lugares? Porque en todo el territorio nacional están marcados. Entonces mi objetivo era viajar a todos esos lugares y mostrar la fauna, la flora, la vida que hay y que se cuida, que las leyes están protegiendo. Eso fue lo que propuse. Ahora no fue fácil, ¿ah? El canal no quería que un reportero que ya estaba bien asentado en las noticias se meta en una cosa que podía ser era un albur. Dudoso, un albur, claro. Entonces me dijeron, oye, ten cuidado, estás arriesgando tu propia carrera porque tú ya eres reconocido en las noticias y quieres empezar una cosa cultural, ten cuidado. Delgado Parque me decía, podría ser un error. Pero yo insistí mucho y al final me dijeron, bueno, haz uno, y lo probamos. Ese fue el que hicimos, el Manu, ¿no? Que fue el primero. Fue el primero y que la gente lo recuerda con tanto cariño, pero yo he hecho muchos. Después hice la Selva de los Espejos, Tumbes, Bosques y Manglares, el Valle del Fuego. He ido a todo, hasta salir del país, he grabado en África, en Egipto, he traído documentales, Antártida, pero la gente, el Manu. Se quedó en el Manu. Vamos a ver un pedacito del Manu en un video que tenemos preparado y luego seguimos comentando de esta maravillosa aventura. En el puerto de Atalaya embarcamos todos nuestros equipos, además de comida y agua para 15 días. Al entrar al Manu, ya no habrá ningún sitio donde conseguir comida. Aquí se une a nuestra expedición el ingeniero Adolfo Cuentas, jefe del Parque Nacional, quien nos acompañará en todo el recorrido. Cargado con más de 700 kilos, nuestro bote se mete en las turbulentas aguas del río Alto Madre de Dios. El Manu es la reserva de biosfera que más científicos atrae de todas partes del mundo, porque es el único lugar donde todavía se puede estudiar animales, plantas y aves en un ambiente totalmente alejado de la civilización moderna. Ay, volver a ver esas imágenes. Para mí es muy emocionante. Hace 2 meses y medio regresé al Manu. Ajá. Sí, una amable invitación de Cernam, como se cumplía 30 años del documental y además 50 años de creación de la reserva. Pues me invitaron y me llevaron todo y volví a hacer todo ese recorrido y estaba muy hermoso. Volví a encontrarme con me acuerdo que algunos guardaparques que me conocieron en aquel entonces se sorprendían de verme. Uno de ellos, muy fresco y muy suelto de huesos, me dijo:
Pero yo pensé que usted lo iban a traer en una silla de ruedas. Acá estoy, vital. Pero fue muy emocionante. Volví a navegar, entré a las cochas, fui por los senderos de la selva de noche, volvimos a ver a los caimanes, a las nutrias. Bueno, fue estupendo. Ya me imagino. Sí, maravilloso. Ahora, el trabajo para hacer un documental es intenso. Y un documental Mucho. de una hora de duración, más o menos, el producto ya terminado, ¿no? Bueno, mucha gente me dice, ¿por qué no vuelve a hacer documentales? Debería ser. Y yo les digo, no es tan fácil como creen. Es bien trabajo para poder hacer El Manu. Estuve 2 meses y medio metido en la selva. Ya. Los animales en el bosque de nuestro país, en las reservas, son muy tímidos. No están ahí para que tú los grabes. Tú navegas en una cocha, no ves un mono, no ves un loro, pero están allí, te están escuchando. Entonces tienes que hacer refugios, esperar el momento. Los guías te dicen van a comer en tal momento, hay que estar tempranito en la mañana o tarde en la noche. Entonces es un trabajo muy cuidadoso de grabación, muy paciente. Por eso cuando hay gente que iba y decía, yo he estado en la reserva, fui un fin de semana a visitar, no vi nada. Yo estuve 2 meses y medio. O hay gente que va y dice, no hay tantos animales como usted cree. Yo les digo, una reserva no es un zoológico. Los animales están libres, a veces están en un lugar, usted va a esta cocha, ellos están acá, cuando usted va acá, ellos se han movido a otro lugar, hay que tener paciencia, y yo creo que es bueno que sea así, que no se hagan modificaciones. ¿Saben? Lo que más me gusta del Manu es que es lejos, difícil de llegar, y eso lo protege. Eso lo protege. Claro, porque si no estaría... Pues, si estuviera a la vuelta de la esquina... Sería el Parque de las Leyendas, sí. pues, donde siempre que... Ahí estamos apreciando más imágenes, amigos de YouTube. Ahí estamos en las chulpas de Ninamarca. Ese es el camino al Manu. Uno llega a Cusco y de Cusco sube hasta Paucartambo y en los cerros, en la altura de Paucartambo está las chulpas de Ninamarca y ese ya es la entrada al Parque del Manu. Esta ha sido la visita que hice hace 2 meses, gracias a la amabilidad del CERNAM. Muy gentiles, de verdad. Y me dieron un regalo fabuloso, regresar al Manu después de tanto tiempo, ¿no? ¿Cuántos años han pasado? ¿Como 30? 31 años. Ese de la que está ahí a la derecha, ese es el que me dijo, yo pensé que usted iba en silla de ruedas. Me da mucha risa. Bueno, aquí está súper vital. Ahora, efectivamente, el trabajo requiere mucha paciencia, tiempo, recursos. Bueno, la parte económica, me imagino, la cubrió la producción panamericana. Sí, en fin. es costoso. Es costoso. Claro. También eso es lo que le respondo a la gente. ¿Ustedes creen que es sencillo? Hay que mover 14 personas para que vayan al lugar y que se queden 2 meses y medio. Logística, salarios, equipos, hay que comprar equipos. ¿Tú sabes qué fue lo que cautivaba a la gente? La calidad de la señal, sí. la belleza. Impecable. Claro, utilizábamos cámaras de última generación, edición de última generación. Claro, cuando yo digo última generación, los camarógrafos de ahora se ríen. ¿Qué cámara era? Yo le digo, una Betacam SX. ¿Y qué usabas? Le usaba cassettes, ¿qué cassette? Ahora se usan memorias. Bueno, claro, pero ahora se usa eso. De hecho, con un iPhone puedes tener imágenes. Sí, puedes hacerlo. Puedes hacer excelente fotografía. No, y ya es la inventiva, si se quiere, claro, la genialidad, habilidad ¿no? personal. Claro, el ingenio de cada quien. Y los textos. Eso era de creación tuya. ¿Cómo fue? Porque crear guiones también es una especialidad. En la producción de los documentales yo he sido el locutor, el narrador, el redactor, el editor, porque yo también editaba, dirigía la edición. Tenía un par de técnicos muy buenos que operaban, pero yo dirigía, creaba la historia. Bueno, armaba casi todo porque soy muy perfeccionista, me encanta estar en todo el proceso de la producción. Y como la idea era tuya, tú sabías claro, yo sabía lo que había que hacer. Claro. Yo sabía. Y encontré desde temprano una fórmula, que creo que es una fórmula que deben seguir todos aquellos que quieren trabajar en esto. Debe ser informativo, pero entretenido. Debe ser entretenido. Es decir, tú puedes hablar de las especies, de las plantas, de las relaciones entre los seres vivos,
pero tiene que ser entretenido. Si no lo haces entretenido, el público no te va a seguir. Por eso nosotros, cuando íbamos narrando, lo contábamos como una historia, y eso era lo que pegaba mucho a los niños, sobre todo, ¿no? Y ahí teníamos ese público infantil nunca pensamos que iba a aparecer. Y apareció. Apareció. Y te digo, yo estaba rodeada de niños en esa época, sobrinitos, amiguitos de los sobrinitos, y se sentaban ahí en el suelito a ver el mano ahí sentado. Qué cosa maravillosa. Era contarles un cuento cuando reúnes a los niños, cuando se va la luz y no sentar, pero sí había luz y teníamos un televisor. Y ese televisor no estaba mostrando lo que les aburre a los niños a esa hora, 8 de la noche. No, estaba mostrando algo que los entretenía. Y de ahí creaste un vínculo con ellos. Con todos. Tú sabes que una cosa graciosa conmigo es que toda la gente que me encuentra y me ve, algunos de mi edad me dicen, señor Guerrero, qué gusto, mi infancia, yo la pasé viendo sus documentales, y yo les calculo la edad de mi infancia. Todos eran niños, y yo era el único viejo. Puede suceder. Pero la verdad es que sí, los niños se pegaron mucho, entonces como tantos niños nos escribían al canal, decidimos hacer un concurso y les decíamos, vean el documental, escojan el animal que más les gusta, ave, planta, reptil, lo que sea, y manden el dibujo a Panamericana. Y vamos a escoger los mejores dibujos, y a los mejores 30 los vamos a llevar al lugar. Es decir, escogemos 30 y los llevamos al Manu, o los llevamos a Pacaya Samiria, y llegaron tantos dibujos que era increíble. El canal me dijo, mira lo que has hecho, ahora hay que crear una unidad para seleccionar, un jurado. Pero no solamente eso, la sorpresa de Panamericana fue que empezaron a llevar dibujos de Colombia, de Ecuador. Y decíamos, pero ¿cómo la señal del satélite pasaba a esos países? Entonces los niños de Colombia veían, mandaban sus dibujos, al punto que cuando ganaron, siempre hubo colombianos, ecuatorianos que viajaron con los niños peruanos. ¡Qué genial! Sí, algo así tendría que hacerse nuevamente. Y te felicito porque en eso definitivamente tú eres el pionero y tu nombre va a quedar para siempre. En la historia de Panamericana Televisión, en la historia de la televisión peruana, en la historia de los documentales. Y repito, el orgullo de saber que todo fue producto peruano. Acá nada fue importado. Sí, es cierto. Creamos nuestro propio producto. Le dimos su calidad, su estilo. Lo hacía yo acompañado de un grupo de profesionales muy selectos. Tenía asesores, tenía biólogos, ornitólogos, herpetólogos, antropólogos, tenía hasta paleontólogos porque encontrábamos restos fósiles en los desiertos. Me ayudó muchísimo profesores de la Universidad de San Marcos. Mucho hicimos con San Marcos, nos prestaron el Museo de Historia Natural, al punto que nos hicimos tan amigos que después el rector de la universidad me nombró profesor honorario de San Marcos, y para mí es uno de los títulos más queridos que tengo. En realidad le tengo que agradecer a todos esos profesionales que se dieron cuenta que al fin la televisión hacía un producto valioso, dedicado a todas las edades, y quisieron participar, nos ayudaron. Hemos hecho 15 documentales de larga duración. No duraban 1 hora, duraban 5 horas. ¡Wow! Sí, Sino por ejemplo, presentábamos por partes, lunes, martes, miércoles, jueves. Que cuando la televisión ha hecho una cosa así, imposible. No, además nos daban el horario, el prime time, horario estelarísimo, especial, claro, ¿no? claro. Eso no se hace, pero bueno, lo ganamos con la calidad que tenía. Pues fuimos al norte, al sur, a todos lados, pero la gente sigue diciendo, hermano. Bueno, el primero siempre es el primero, ¿no? Es verdad. Alejandro, mira, hemos volado en el tiempo, se nos ha ido y se nos han quedado varios detalles que me hubiera gustado conversar, pero será motivo para que haya una segunda parte. Sí, encantado, con mucho gusto, claro. Cuando me dijeron que el programa se llamaba ¿Qué ha sido de tu vida? ¿Qué fue de tu vida? Uy. Todavía queremos hace poco mi mujer se fue de vacaciones a Amazonas, a Cuelap, y yo había producido documentales en Cuelap, en Reinos del Bosque. Cuando hice Reinos del Bosque, y dice que cuando estaba pues subiendo por Cuelap, los guías, no sé, alguien les habrá contado que era mi esposa, y que se le acercaron 2 personajes y dije, hemos trabajado con su esposo cuando él vino acá, y le dijeron, ¿todavía vive Alejandro? Y mi mujer ahí lo tiene. Estaba tan molesta, dijo, ¿cómo que todavía? Claro que vive. Pero bueno. Aquí lo
lo tienen vital, está de verdad que sí, rejuvenecido, cargado con esa energía propia de la juventud con la que él siempre mantiene relación. Él, profesor universitario todavía, ejerciendo la docencia, que es una de sus grandes vocaciones, comprometido con la comunicación y, ¿por qué no?, perfeccionista, porque las cosas cuando se hacen, pues hay que hacerlas bien. Y en eso está. Siempre. Gracias, Alejandro. Ha sido gratísimo tenerte una conversación deliciosa. A tus oyentes, televidentes, muchas gracias. Habrá una próxima, lo comprometemos. Ha sido Alejandro Guerrero que nos ha acompañado aquí en ¿Qué fue de tu vida? Esta noche de conversación deliciosa, grata, edificante. Nos encontramos la próxima semana, amigos, con otro gran personaje para preguntarle ¿qué fue de tu vida? Chao.